adenovanosis. Las pruebas y los exámenes se pueden realizar, incluyen el cultivo de muestra del tejido, que no es tan sencillo de hacer, ¿no? No está disponible como una rutinaria para hacer, como la biopsia, los raspados de la lesión, ¿no? Entonces, los exámenes de laboratorio realmente como los que se usan para detectar, por ejemplo, la sífilis, están disponibles, pero solamente con fines de investigación, cuando se quiere diagnosticar la donovanosis, ¿no? Entonces, es más, un diagnóstico debe ser clínico, porque en laboratorio es más complicado cómo poder demostrarlo. El tratamiento, el manejo sindrómico en la donovanosis se sospecha en caso de que haya una úlcera crónica. Actualmente es una úlcera con tiempo de mayor a un mes, que no se dio con un tratamiento sindrómico inicial, ¿no? Que se vio en el caso del chancroide, con penicilina y ciprofloxacina. En estos casos debe considerar pues, el granuloma inguinal o la donovanosis. Y el tratamiento para el granuloma inguinal principalmente se hace con la doxiciclina, ¿no? Se administra a dosis de 100 miligramos que tiene la tableta, vía oral cada 12 horas o 2 veces al día. Y si en 14 días, 2 semanas, hay mejoría clínica, continúa el tratamiento hasta la cura total de las lesiones. Y si no hay mejoría ya en 2 semanas, hay que considerar hacer una biopsia. Entonces, cuando hablamos de biopsia, ya estamos queriendo descartar que vaya a ser de repente una lesión tumoral, porque también existe el cáncer de pene. Y puede ser un caso a veces tumoral y nosotros lo estamos tratando como un caso infeccioso. Tener en cuenta esta empresa. Luego tenemos otras entidades, ya esto más relacionado a la mujer, que es el síndrome de flujo vaginal, del cual no vamos a hablar mucho porque estamos viendo ahora la parte urológica. Los síntomas vaginales son el motivo de consulta más frecuente en ginecología y es responsable pues, de 6 a 10 millones de visitas médicas al año en el mundo. De tal manera que el tratamiento para flujo de censo vaginal debe incluir un medicamento activo para vaginosis bacteriana y para tricomoniasis, que son las causas más frecuentes de las vaginitis. Es por ello que se recomienda el tratamiento con metronidazol, y cuando hay picazón es posible que haya cándida, por lo que se sugiere adicionar también el clotrimazol en el tratamiento de este flujo vaginal. ¿Cómo es cuando la tricomoniasis se produce en el varón? O sea, nosotros vemos acá las lesiones a nivel del glande, son puntiformes, muchas veces eritematosas. Entonces, usualmente el varón acude a la consulta urológica referido por la obstetriz o el ginecólogo al evidenciar el diagnóstico de urovaginitis en la mujer, que muchas veces puede ser asintomático, ¿no? Entonces, le da tratamiento con metronidazol en dosis de 2 gramos como dosis única, o sea, 4 tabletas de 500 miligramos una sola vez, y usar el clotrimazol de manera tópica, o sea, en crema. Y a veces es conveniente agregar el fluconazol, que viene en cápsula de 150 miligramos, una vez por semana durante 4 semanas en un mes. Es lo que se recomienda cuando hay este tipo de lesiones. Otra entidad relacionada a la transmisión sexual también es el síndrome de dolor abdominal bajo, donde se refiere a la infección de los órganos internos de la mujer, llámese útero, trompas, ovarios, hasta el peritoneo, que es causada por bacterias que ascienden desde la vagina y el cervix, y que se conoce como enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Las famosas EPI. Entonces, esta enfermedad pélvica inflamatoria es muy seria y puede causar incluso peritonitis, abscesos intraabdominales, sepsis, hasta la muerte de la paciente si es que no es tratado oportunamente. En tal sentido, las enfermedades pélvicas inflamatorias usualmente son causadas por gonorrea, clamidia, o un sobrecrecimiento de bacterias anaeróbicas, y frecuentemente puede ser polimicrobiana, es decir, tener varias etiologías bacterianas. Luego también hay que mencionar algo sobre el síndrome de bubón inguinal. Entonces se define como el crecimiento doloroso y fluctuante de los ganglios linfáticos a nivel inguinal, que van acompañados de cambios inflamatorios en la piel suprayacente. Este síndrome es producido por 2 enfermedades de transmisión sexual. Uno es el linfogranuloma venéreo y el otro es el chancroide. Estos pueden complicar y dar cuadro de bubón inguinal, aparte de no problema per se. Y a veces puede ser un diagnóstico de exclusión, es decir, no hay que confundir al bubón inguinal con una linfadenopatía inguinal. Es decir, o sea, no vamos a confundir al bubón con un ganglio que aparezca en la ingle, que puede ser común y corriente y se presenta con mayor frecuencia
y generalmente se debe a infecciones localizadas, es en la región genital, no aparecen ganglios en el inguinal, y eso no es que es un bubo inguinal. Este tiene que ir acompañado generalmente al síndrome de úlcera genital, o ser una manifestación muchas veces del VIH inicial, cuando recién se inicia el VIH y bajan las defensas, o algunos linfomas. Entonces hay que tener presente siempre ese detalle. Eh, Vamos a hablar del linfogranuloma venéreo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de lesiones, esta es una infección crónica prolongada del sistema linfático que es causada por tres subtipos diferentes de la bacteria Clamidia trachomatis. Este es el ente, el agente etiológico, y que se disemina a través del contacto sexual. Generalmente afecta las glándulas de la linfa, sobre todo en el área genital. Un individuo puede transmitir la enfermedad mientras haya lesiones activas presentes en el cuerpo. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas en el linfogranuloma venéreo? El primer signo puede ser una espinilla o una lesión pequeña, indolor que ocurre en el pene o en la vagina, y puede pasar a menudo inadvertido, ¿no? Sin embargo, la extensión de la enfermedad puede incluir ganglios inflamados y edema linfático, que pueden drenar, incluso sangrar. Y además podemos encontrar pus o sangre del recto, ¿no? Y eso se manifiesta cuando el paciente hace sus deposiciones, puede haber rasgos sanguinolentos en las heces. Tumefacción y enrojecimiento de la piel en el área inguinal, y ganglios linfáticos inguinales inflamados como una reacción en uno o ambos lados, y también puede afectar los ganglios linfáticos del recto. ¿Qué tan pronto aparecen los síntomas en el linfogranuloma venéreo después de haber sido expuesto al enfermo? Pues el inicio de síntomas varía extensamente. La primera lesión puede aparecer después de los 3 días de exposición hasta el mes, o sea, los 30 días de haber estado sometido a una exposición a este germen. Este linfogranuloma venéreo suele ser más frecuente en los hombres, en las mujeres, y el principal factor de riesgo generalmente es pacientes que son VIH positivos. Todos los pacientes que tengan VIH pueden hacer como una complicación un linfogranuloma venéreo. Con respecto al manejo sindrómico de estas entidades, cuando hablamos nosotros de pacientes portadores del bubón inguinal, que es el manejo sindrómico, siempre hay que descartar la presencia de úlcera genital. Cuando no hay, en ausencia de una úlcera genital, deberá recién emplearse flujograma del bubón inguinal y tratar según lo indicado. Entonces, quede primero que no haya una lesión genital ulcerada que explique la aparición de un ganglio, sino solamente el ganglio per se. Entonces, si durante el examen físico se demuestra la existencia de una úlcera genital, primero deberá emplearse flujograma de úlcera genital. Primero descartar, ¿no? Tratar como una úlcera, y después de eso recién considerar ya una segunda opción como un bubón inguinal. Y el tratamiento va con la doxiciclina, ¿no? Las cápsulas vienen de 100 miligramos, se da por vía oral cada 12 horas durante 3 semanas, o sea, 21. Luego tenemos al herpes genital. Entonces, este herpes genital afecta la piel o las membranas mucosas de los genitales. Este virus se transmite de una persona a otra durante el contacto sexual. Hay dos tipos de virus del herpes simple, ¿no? El de tipo 1 y el tipo 2. Generalmente el virus del tipo 1 con frecuencia afecta la parte superior del cuerpo, la boca y los labios, y causa úlceras bucales o ampollas febriles. Sin embargo, a veces se puede transmitir de la boca a los genitales, sobre todo cuando se practica el sexo oral. Es decir, una persona, un paciente que tenga un herpes oral y que le practica sexo oral a su pareja, puede contagiarle, ¿no? El herpes de tipo 1, usualmente es boca y labios, pero le puede aparecer en el pene, por si es una mujer que le practica sexo oral a un varón cuando tenga esta lesión. Y viceversa, ¿no? El virus genital de tipo 2, que siempre produce herpes genital, o sea, afecta piel y prepucio. Y se puede transmitir a través del contacto con la piel, a través de los líquidos, secreciones orales o genitales. Entonces, lo general es que el de tipo 1, úlceras bucales, y el de tipo 2 a nivel genital. Pero puede haber, como les digo, también el virus de tipo 1 a nivel genital, ¿no? Por estas prácticas
no del sexo oral. Entonces, normalmente, digamos, uno se puede infectar de herpes si la piel, vagina, pene o boca entran en contacto con alguien que ya tiene herpes. Tendrá más probabilidad de contraer herpes si toca la piel de alguien que tenga ampollas, una erupción, úlceras asociadas al herpes. Sin embargo, este virus puede diseminarse incluso aunque no haya una úlcera ni otros síntomas presentes en algunos casos. Y es posible que usted ignore a veces hasta que esté infectado, ¿no? Entonces, siempre hay que ver eso y generalmente ocurre a nivel de la zona entre la piel y la mucosa, ¿no? Sobre todo en los labios. Entonces, a veces hay personas que son portadoras de esta lesión, sobre todo en mujeres, y a veces el saludo clásico, bueno, ponemos acá en el Perú, todavía es dándose un beso en la mejilla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hay lesiones en los labios que son de tipo herpes, estar saludando, dándole besos a las personas, como está transmitiéndole sin querer este virus. Esta es una enfermedad de transmisión sexual frecuente, no tiene cura, o sea, es incurable, desde que lo contraes hasta tu muerte lo puedes tener, y usualmente el herpes oral es el de tipo 1 y el herpes genital es el de tipo 1, igualmente, pero no siempre. Acá vemos el herpes oral en esta foto y el herpes genital tanto en el varón como a nivel de los labios en la mujer. El periodo de incubación es corto, ¿no? Más o menos de 2 a 7 días. En menos de una semana ya se puede presentar las lesiones y el ser humano es el único reservorio para la infección. No se trata de transmisión netamente a nivel de seres humanos, no entran acá en los animales. Es una lesión típica, miren, de las lesiones vesiculosas arracimadas que se presentan en el herpes. Clínicamente va a producir dolor o picazón. O sea, acá viene el tema. O sea, cuando aparecen estas lesiones, más que picar, es un dolor lo que tienes, ¿no? Con la palpación en la zona genital hasta que desaparezca la infección, esa zona está medio adolorida. Y aparecen protuberancias rojas o pequeñas o ampollas blancas diminutas y pueden aparecer unos días, unas semanas después de la infección. Ya después de que las ampollas se revientan o se rompen, aparecen las úlceras, que pueden formar cuando las ampollas se rompen, supuran o sangran, y las úlceras pueden provocar dolor incluso al miccionar cuando están cerca del glande. Luego estas úlceras se cicatrizan, se forman costras, en la medida que las úlceras se curan, ¿no? Entonces tiene un ciclo generalmente que puede ser de 4 a 15 días, desde que aparece la primera lesión hasta que cicatriza totalmente. Antes de la aparición de las úlceras genitales, los pacientes pueden tener una sensación de ligero hormigueo, como un pródromo, o dolores en las piernas, a veces las caderas y las nalgas, ¿no? Y ya le está anunciando que esto le va a brotar, son los famosos pródromos, ¿no? Entonces, esto es a nivel vaginal, y tiene un paciente que tuve yo en mi hospital, que se dejó tomar la foto, y acá tiene, ¿ve? La zona de la base del pene, tiene las lesiones vesiculares del herpes, ¿no? Entonces, el diagnóstico usualmente debe ser clínico, ¿no? Aunque puede ser poco sensible, muchas veces inespecífico. Y las pruebas de laboratorio, pues, son más que todo confirmatorias, ¿no? Entonces, se pueden hacer exámenes en las úlceras o ampollas cutáneas para diagnosticar el herpes. Y los exámenes incluyen 3 tipos, ¿no? Uno es el cultivo de líquido de una ampolla o úlcera abierta. Esta prueba puede dar un resultado positivo para el virus herpes y es más útil durante el primer brote. También se puede hacer una reacción en cadena de polimerasa, el RCP, realizada en el líquido de una ampolla, y es el examen más preciso para ver si el virus del herpes está presente en la ampolla. Y a veces lo más usual en la práctica y asequible son los exámenes de sangre, ¿no? Que se analizan niveles de anticuerpos, IgM, IgG contra el herpes. O sea, contra el virus del herpes pueden identificarse una persona que esté infectada con este virus, incluso entre los brotes, ¿no? Entonces, un resultado positivo en una persona que nunca ha tenido, se ha dado cuenta que ha tenido un brote, nos indicaría que ha estado expuesta al virus en un momento de su vida, ¿no? Aunque no haya tenido un brote evidente. Entonces, siempre los marcadores o los números antigénicos van a marcar la historia del paciente. O sea, puede que en el momento no lo tenga, pero va a quedar esto siempre en las pruebas que se haga. Y cuando las lesiones están en su momento de brote, se van a elevar más las IgM.
Entonces siempre hay que evaluar eso para ver si el paciente ya tuvo, siempre va a tener el IgG positivo, y si lo tiene en el momento, el IgM va a predominar. El tratamiento del herpes, recordar que es prácticamente para, o sea, no tiene curación el herpes. El tratamiento no es para curar. Estos medicamentos antivirales, que son familia de la ciclovir, pueden aliviar el dolor y la molestia, además de contribuir a que el brote desaparezca más rápidamente, y también puede reducir la frecuencia de los brotes, ¿no? Entonces, para eso más sirve el tratamiento, aliviar el dolor, que la lesión desaparezca más rápido, y que no sea muy frecuente entre brote y brote. A veces las defensas están tan bajas de que le puede salir pues una vez cada, digamos, cada 2 semanas o una vez al mes, ¿no? Entonces ya es molesto para el paciente estar con los brotes. Va a depender mucho de sus defensas. A veces a uno le bajan las defensas por muchas razones. Por ejemplo, esto se ve con frecuencia y lo veo yo. Los estados depresivos de algunos pacientes le bajan sus defensas y en esos momentos es en que le brota el herpes, ¿no? Que tiene dormido en su cuerpo. Entonces, todo eso tiene que ver con las defensas del cuerpo. El tratamiento es a base de la ciclovir. Dependiendo de la presentación, si son tabletas de 200 miligramos, hay que hacerlo cada 4 viral por 7 a 10 días, y si vienen de 400 miligramos, puede ser hasta cada 8 horas más espaciado viral por 7 a 10 días. Bueno, esto les van a preguntar siempre, ¿no? Ya que hay una pregunta típica en relación al tema, que se hizo en el Examen Nacional de Medicina en el Perú, en 2008, y decía la pregunta 94. Varón de 20 años de edad nota lesiones eritematosas, pruriginosas y dolorosas. Recuerden, en región escrotal, son lesiones que duelen. Antecedentes de relaciones sexuales hace 5 días. Recuerden el tiempo dijimos, el brote es entre 2 a 7 días después de la exposición. Al examen clínico, presencia de vesículas, o sea, las bolitas de agua, y úlceras eritematosas en bolsa escrotal. ¿Cuál es la precisión diagnóstica? Pues se les van a poner ahí las alternativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver qué opinan. ¿Qué será? A ver, ¿quién me dice? Sería herpes simple de tipo 2. Claro, el herpes simple de tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la región genital. Si fuera a nivel oral, en los labios, sería el de tipo 1. Pero acá es el de tipo 2. La última. Entonces, siempre recuerden, chicas y chicos, cuando alguien tenga una lesión en los labios, sospechosa de herpes oral, nada de besitos, por favor, saludo de lejitos nomás, hasta que las lesiones cicatricen. Entonces hay que tener un buen ojo siempre para eso. Bueno, esa es la primera parte. Ya, ahora les voy a pasar de una vez la segunda, porque me va a ganar la hora. Y al final las preguntas. Ya vayan anotando sus dudas, sus preguntas, para poder hacer los comentarios. Y ahora viene el tema ya de fondo. Vamos a hablar, ya hemos dejado la de transmisión sexual, y vamos a ver ahora los problemas relacionados con la próstata. Esto es el pan de cada día de los urólogos. Prostatitis y trastornos relacionados. ¿Qué es la próstata? ¿No? La próstata tiene la forma de una avellana, cónica y aplastada, ¿no? Acá al costado les he puesto la avellana para los que no lo conocen. Ahí voy a Doctor, abrir mi láser. Doctor, ¿Sí? no se ¿Sí? ve. ¿Ve? no está mostrando el PPT, sigue en el anterior. A ver, vamos, voy a retroceder un ratito. A ver, paso acá. A ver, vamos a sacar mejor el otro. Pues que aquí. A ver, acá estamos. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, Ya. doctor. Entonces, les había dicho que vamos a ver las prostatitis y trastornos relacionados. Entonces, nuevamente, vuelvo a hacer la presentación. Les estaba hablando acerca de la forma de la próstata. En la forma de una avellana. Acá les he sacado la foto de la avellana. Pesa más o menos entre 20 a 25 gramos, una próstata normal, y tiene un color rojizo, una consistencia fibroelástica al tacto. Cuando hablamos de fibroelástica,
Ustedes tóquense la mano en la palma, la parte que está cerca del dedo pulgar, doblen los dedos y esa es la eminencia pinar. Entonces, más o menos, cuando ustedes ponen ahí su dedo índice, van a sentir, esa es la consistencia de una próstata normal, fibroelástica, ¿no? Y esto obviamente hay que verlo en la práctica, ¿no? Pero les digo para que tengan una idea. Porque eso es importante a la hora de hacer diagnóstico diferencial con cáncer de próstata. Las medidas, más o menos, están unos 28 milímetros de alto, de ancho 40, espesor 25. Normalmente en un tacto tú vas a ver una próstata que puede ser de 4 por 2 o 4 por 3 centímetros. Una longitud normal al momento que uno haga digamos, el examen. Siempre el acceso es por vía rectal. Ya creo que es por entendido. No se puede examinar la próstata de otra manera. Y eso genera, pues, un gran problema para los que queremos examinar la próstata, porque muchos pacientes varones no les gusta, no les agrada el que le estén metiendo el dedo al recto, ¿no? Eso nos va a generar un problema, pero siempre hay que plantar, en lo posible. La división anatómica clásica de la próstata es en lóbulos, ¿no? Los lóbulos laterales, un lóbulo anterior y, digamos, un lóbulo posterior y un ombligo. Pero esta clasificación, esta división clásica no tiene utilidad anatomopatológica. Esta es la que se hizo desde 1902, hasta que nuestro amigo McNeil, ya mucho después, ¿no? Después del año 68, en adelante modificó el concepto clásico de lesión anatómica de la próstata en lóbulos para mostrarnos lo que es la división anatomopatológica, ¿no? Esta lámina más o menos centra el concepto, para que ustedes lo tengan claro, de manera de bruto, ¿no? Más claro que esto ya no puedo hablar. Entonces voy a hacerlo así de manera más simple. Esta es la prostatita que está acá, acá y acá. Entonces, normalmente la próstata tiene dos tipos de tejidos. Un tejido glandular, pues una glándula, y un tejido fibromuscular, que es el estroma. 2/3 partes de la próstata son de tipo glandular y 1/3 es fibromuscular. De la parte glandular de la próstata se divide en 3 secciones. La zona central, que lo ven acá en color celeste, ¿ven? Con letra A. La zona de transición, lo ven acá con la letra C, acá en el centro, ¿ven? Letra C, zona de transición. Y la zona periférica, ¿no? Que está acá con la letra D. Todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esta división anatomopatológica? Porque vamos a ver que usualmente, ¿ya? Usualmente, de la zona de transición, que es el 5% de toda la zona glandular, va a ser el origen de lo que es la hiperplasia prostática benigna. Y de la zona periférica, que representa la mayor parte del 70%, se da el origen de lo que es el cáncer de próstata. Vamos a verlo después, ¿no? Pero esto para que tengan una idea y la utilidad de esta división anatomopatológica que hizo McNeil en el año 1968. Entonces, esta próstata, según McNeil, les vuelvo a repetir, nos dice que de la zona transicional del 5% de la glándula se origina la hiperplasia prostática benigna, que es la patología más frecuente en el varón, después de los 50 años. Y de la zona periférica, el 70% de este tejido glandular se origina el adenocarcinoma, el cáncer de próstata. Todo eso recuerden porque eso les van a preguntar. Ahora vamos a hablar en esta noche de prostatitis, no más que de cáncer. Eso lo hablaremos el día probablemente, vamos el domingo, me parece de acá. Bueno. La prostatitis es una inflamación de la próstata, viene el nombre, prostatitis, y comprende un conjunto de síndromes, enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la próstata o el área perineal, una sintomatología similar y con una etiología en algunos casos desconocida todavía. Es el diagnóstico urológico más frecuente en los hombres menores de 50 años. Y es la causa de consulta más frecuente. Y el tercer diagnóstico urológico más frecuente en hombres mayores de 50 años, obviamente después de la hiperplasia benigna y del cáncer de próstata. Los estudios poblacionales, ¿no?, que usaron, según el National Institutes of Health, encontraron una prevalencia de entre el 8 al 12% de la población general de varones con prostatitis.
La histopatología de la prostatitis nos habla que la próstata de los pacientes con o sin crecimiento de la misma pueden mostrar diversos patrones de inflamación crónica, ¿no? Que a veces son coexistentes. Este es un patrón normal y este de acá es un patrón inflamatorio, miren la diferencia. El patrón más común de la inflamación suele ser un infiltrado linfocítico, ya en el estroma, justo adyacente a los acinos que están acá prostáticos. Miren. Ven acá, esta es la infiltración, el infiltrado linfocítico. Con respecto a la etiología de la prostatitis, tenemos que considerar las enterobacterias gram negativas, uropatógenos gram negativos como la Escherichia coli, y los enterococos, que son las bacterias gram positivas, ¿no? Que son las responsables pues, de la mayor parte de casos de prostatitis bacteriana. De la cabeza, la E. coli, pues es una de las más importantes, no hay pierde. Los síndromes de prostatitis no bacteriana, no tienen origen en una bacteria, se deben a una cascada interrelacional de mecanismos inflamatorios, inmunitarios, neuroendocrinos y neuropáticos. Esto es bien complejo, que comienza con un desencadenante de un hombre con mayor severidad genética o anatómica, que puede dar también síndrome de prostatitis. Sin embargo, la Escherichia coli en las prostatitis bacterianas representa del 65 al 80% de lesiones prostáticas. Es el germen más frecuente que van a encontrar ustedes en una prostatitis. Ahora, dentro de la patogenia de la prostatitis aguda bacteriana, ¿no? Vamos a ver que puede alcanzar la próstata estos gérmenes por 3 vías. Por vía retrógrada, por una diseminación hematógena y por propagación de la flora fecal a nivel de los vasos linfáticos. También se habla, bueno, de esto mismo con la vía uretral ascendente, ¿no? Esta que habla acá como vía retrógrada, ¿no? Miren, a través del pene los gérmenes regresan y se meten a la próstata. La otra vía es cuando hay un reflujo uretroprostático, o sea, de las glándulas que secretan aquí a nivel del, digamos, de esta zona de esta uretra prostática, pueden ingresar los gérmenes de la orina hacia la próstata, reflujo uretroprostático. Y la otra vía es la linfohemática, ¿no? Incluso desde la zona de los riñones, pulmones, dientes, hasta el recto, pueden directamente por la vía linfohemática entrar los gérmenes a la próstata. Este es el otro mecanismo, ¿no? Entonces, los principales mecanismos que conocen una prostatitis son, haciendo un resumen, la existencia de un reflujo de orina infectada a través de los canales eyaculadores prostáticos hacia la próstata, una infección urinaria que avanza por la uretra, enfermedad urinaria hasta alcanzar la próstata. En este caso es este contagio frecuente que se provoca sobre todo en las relaciones sexuales. Y aún más si se practica el sexo anal sin protección, porque nos estamos metiendo gérmenes en el recto, ¿no? Directamente por vía ascendente a la próstata. Pero no es la única forma, o sea, la prostatitis no solo se contagia por relaciones sexuales, puede también ser la vía linfohemática. Por eso yo tengo pacientes, a veces niños de 15 años, ¿no? Que están con prostatitis, que nunca han tenido relaciones. O sacerdotes, curas que supuestamente no tienen contacto sexual y también tienen prostatitis. Entonces, por esto hay mecanismos de explicación en la vía linfohemática, ¿no? Progresiones breves, progresiones linfáticas. La clasificación de estos síndromes de prostatitis, ¿no? De la National Institute of Health se reconoce por la autoridad como el sistema más útil tanto para investigación como para la práctica clínica. De tal manera clasifica las prostatitis en 4 categorías. La primera es la prostatitis bacteriana aguda, que es poco frecuente. La prostatitis bacteriana crónica, que es un poquito más frecuente. Y las prostatitis abacterianas crónicas, ¿no? Estos son el dolor de cabeza de los urólogos, o síndrome de dolor pelviano crónico. Y la categoría 4, que es una prostatitis inflamatoria sintomática, que solamente uno ya la observa cuando hace una biopsia o cuando saca la próstata. Entonces vamos a ver esas 4 categorías con un poco más de detalle para que ustedes entiendan. La primera categoría 1, prostatitis bacteriana aguda, corresponde y es la más infrecuente. Es una enfermedad infecciosa de las vías urinarias inferiores que se caracteriza por un dolor de comienzo agudo combinado con síntomas transmisionales irritativos y obstructivos en un paciente con manifestaciones de enfermedad febril sistémica, ¿no? Son pacientes con compromiso sistémico. Hay una afectación general, mal estado general, fiebre elevada al comienzo súbito con escalofríos,
Síntomas irritativos como disuria, que es el ardor al momento de miccionar, la polaquiuria, que lo llama al baño cada rato, y la urgencia miccional, lo que a veces el paciente no llega al baño, a veces está se orina en el pantalón. También va a presentar un dolor en la región perineal, ¿no? La zona de la próstata, recuerden, es la zona entre los testículos y el recto. Por eso que a muchos pacientes les van a referir un dolor retrotesticular, que tiene que ver con la zona prostática. Y cuando se hace un examen rectal, pues una próstata muy dolorosa y se nota inflamada, ¿no? Realmente a veces le debería examinarse, eso se va a encontrar en un examen. La categoría 2, que es la prostatitis bacteriana crónica, ¿no? O sea, tiene gérmenes, pero ya es de, digamos, de un tiempo. La clave más importante aquí en el diagnóstico es el antecedente de pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Los pacientes pueden permanecer relativamente asintomáticos entre los episodios agudos, o pueden presentar antecedentes de síndrome de dolor pelviano crónico de larga data. Cuando hablamos de dolor pelviano, estamos hablando de dolor en el bajo vientre o dolor detrás de los testículos, que algunos pacientes manifiestan. Esta prostatitis bacteriana crónica, vuelvo a repetir, se da como antecedentes de recurrentes, es una infección prostática crónica que data generalmente 3 meses o más tiempo que tiene este paciente las molestias. Y el patógeno más frecuente, como siempre, es la E. coli. Pueden haber otras enterobacterias tipo Klebsiella y Proteus, ¿no? Pero siempre la E. coli es la que va a tener el mayor porcentaje de ocurrencia. En la clínica vamos a ver síntomas irritativos miccionales, ¿no? Disuria, urgencia, polaquiuria, sí, al igual que el primer caso, pero más tolerables. Nicturia, cuando hablamos de nicturia nos referimos, hay que preguntar al paciente después de que se acuesta, cuántas veces se levanta a orinar en la madrugada. Pues son pacientes que se levantan 2, 3, 4, hasta 5 veces y eso ya pues no permite que duerman de manera adecuada. No son pacientes que no duermen bien porque se levanta al baño cada rato. Dolor en el piso pélvico y un dolor post-eyaculatorio. O sea, aparte del dolor en el bajo vientre, son pacientes que después de eyacular sienten un dolor ahí. Todo eso ya nos habla que hay una bacteriana, puede ser crónica. Dolor testicular, la orquialgia, y a veces incluso puede haber hasta eyaculación con sangre, la hemospermia. Y episodios de alza térmica, digamos, recurrente. En el examen físico vamos a notar una próstata agrandada y ligeramente sensible. Puede tener ganglios en la zona inguinal y puede tener un poco de hinchazón y sensibilidad a nivel del escroto, ¿no? Están los testículos. Esa es la categoría 2. Ahora vamos a la categoría 3, ¿no? Este es la cruz del urólogo, porque estos casos a veces, por más que hagamos, no le chuntamos, ¿no? La prostatitis crónica y síndrome de dolor pelviano crónico. Son pacientes que van de uno a otro visitando varios urólogos que no encuentran solución. Los síntomas son de presentación de la prostatitis crónica y el síndrome de dolor pelviano crónico de categoría 3A, ¿no? Porque esta categoría tiene dos subtipos, la de 3A y la de 3B. Esta, antes conocida como prostatitis no bacteriana crónica, son indistinguibles de los pacientes con enfermedad inflamatoria de categoría 3B, que antes se conocía como prostatotimia. Pero sin embargo ahora prácticamente se enclavan en la misma categoría 3. El síntoma predominante es el dolor, que se localiza con mayor frecuencia en toda la zona perineal, el área suprapúbica donde está la vejiga y el pene. Pero también pueden tenerse en los testículos, o la región lumbar. Lo más es en el perineo, área suprapúbica y pene. El dolor durante o después de la eyaculación es una de las características más predominantes, importantes y molestas en estos pacientes. Pacientes que tengan relaciones, después de tener relaciones, sienten el dolor. En la categoría 3A, que es la primera, son pacientes con datos de prostatitis crónica, tienen un número significativo de leucocitos en secreciones prostáticas, semen o cemento urinario por masaje prostático. Entonces recuerden acá, va a haber unas pruebas que se van a hacer en estos pacientes que a veces incluyen el masaje prostático, ¿no? Entonces, después de ese masaje prostático, cuando uno cultiva, va a encontrar que tu paciente tiene un número igual de leucocitos. Esa es la diferencia principal con la categoría 3B. Estos presentan leucocitos de cantidades importantes. A veces, sin historia documentada de infección urinaria, con cultivos generalmente negativos. Y acá pueden haber gérmenes atípicos, que no van a salir los cultivos como Clamidia trachomatis, Ureaplasma obelisco, Mycoplasma hominis, ¿no?
eso puede a veces dar la apariencia de que no tiene gérmenes, sino que son gérmenes difíciles de cultivar. Esta categoría 3A, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando uno hace un cultivo de orina, sobre todo el cultivo de semen o líquido prostático, ¿no? Y este cultivo de semen es previa eyaculación, o sea, hay pacientes que uno los manda que el paciente se masturba y eyacula, y le hacen un cultivo del eyaculado, y van a presentar en los campos que se ve en la microscopía media leucocitos por campo, categoría 3A. Cuando uno hace un tacto rectal, generalmente el paciente no tiene ninguna molestia, o sea, el tacto no es doloroso, la próstata no es de tamaño normal. Entonces, eso es más un indicador de un problema crónico, ¿no?, de la categoría 3A. Ahora, la categoría 3B, como les había dicho, la diferencia es en los leucocitos que en el líquido prostático. Tiene igual molestias perineales o genitales parecidas, la causa es desconocida, tiene cultivos negativos, tanto de semen y de orina, y en el semen se encuentran menos de 10 leucocitos por campo en el líquido prostático. Y en la biopsia puede haber solamente inflamación. El tratamiento es difícil, al cuadrado, hay que usar alfa bloqueadores y relajantes musculares incluso. Y estos pacientes son los que van de urólogo a urólogo hasta que la chuntan por ahí uno que les da paracetamol y mejoran porque Dios es grande y piensan que es el arte del médico tratado y es simplemente un cuadro episódico. Entonces, el tratamiento es difícil. Y finalmente la categoría 4, o llamada prostatitis inflamatoria sintomática. Entonces, por definición, esta no causa molestias al paciente y está relacionada con hiperplasia hepática benigna. A veces aumenta los niveles de PSA, incluso en el cáncer de próstata, problemas de esterilidad. Y en el examen microscópico, las lesiones prostáticas o el semen, el examen histológico de fragmentos de la próstata, lo que va a revelar es pues inflamación prostática no sospechada. Entonces es más que todo para documentar, pero el paciente no se va a quejar de ningún problema. Entonces, una vez que ya hemos hecho la diferenciación, ¿cómo hacemos la evaluación de los síntomas? Entonces, el índice de síntomas de la artritis crónica del Instituto Nacional de Salud, ¿no?, evalúa los 3 dominios más importantes de la experiencia con la prostatitis. El primero es el dolor. Es decir, necesitamos saber la localización, frecuencia y gravedad. El segundo es la micción, o sea, si los síntomas son irritativos y obstructivos también. Y finalmente, la calidad de vida del paciente, incluso el impacto que tiene sobre él. Entonces, este índice es útil en estudios primarios y en la práctica clínica, ¿no? Pero en realidad, estudios son un poco, o sea, hacer esto demora tiempo, ¿no? A veces la consulta no te da el tiempo, al menos en centros hospitalarios donde hay mucha carga de pacientes, ¿no? Pero al menos académicamente hay que saber lo que se debería hacer. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial de las 4 categorías, acá se ha comparado el cuadro clínico, al tacto rectal, cómo se siente en la próstata, el nivel de leucocitos, el cultivo, la respuesta antibiótica y más o menos cuál es la frecuencia. Entonces, según esta tabla, se ha encontrado que la categoría 3A, que es el síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio, tiene la mayor frecuencia de pacientes. Y que son, como les digo, pues los cuadros más difíciles de tratar. Entonces, esto de acá generalmente, bueno, en mi experiencia al menos, yo lo veo igual de los dos tipos, ¿sabes? El 3B y el 3A van por ahí, no lo veo tanto, el 3A hacernos importante. Pero comparado a los primeros, es el más frecuente. Tú haces todas las pruebas, todo sale normal. La gente tiene problemas, entonces, ¿cómo lo tratamos? O sea, hay que explicarle que esto tiene un proceso y que el diagnóstico no es sencillo y la respuesta a veces no es la que uno espera. Bueno, algunos entienden, otros ya no vuelven más a tu segunda consulta. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de las vías urinarias inferiores en el varón? El examen físico es importante como parte de la evaluación de un paciente con prostatitis, pero por lo general resulta poco útil para arribar a un diagnóstico de certeza, ¿no? Tampoco nos ayuda mucho realmente en la clasificación del trastorno, o sea, solamente la evaluación a través del tacto rectal, me refiero. La próstata puede tener un tamaño y una consistencia normales, pero también puede escribirse como mitad de tamaño y reblandecida, es decir, más blanda de lo normal. Y el grado de dolor generado durante la palpación de la próstata es variable. No resulta útil cuando uno quiere distinguir un síndrome prostático. Sin embargo, el tacto rectal siempre debe realizarse, ¿no? Después que el paciente obtuvo las muestras, sobre todo de orinas,
de orina, perdón, y posterior al masaje prostático, ¿no? Miren acá, está haciendo un tacto rectal y está haciendo un masaje, o sea, está ordeñando la próstata de arriba hacia abajo, con el dedo, ¿no? Y tiene que ser un masaje, por lo menos unos 3 minutos bien hechos, para que podamos nosotros hacer que la próstata se contraiga, para haber alguna secreción acá que pueda salir por la punta del pene. Entonces, es un poco engorroso realmente, ¿no? Pero bueno, es lo que se recomienda académicamente. Este es el examen citológico, la vez no hay técnicas de cultivo. Y acá vamos a ver una prueba que esto pregunta mucho en los exámenes. ¿No? Los pacientes de la categoría 1, el urocultivo es la única prueba de laboratorio necesaria, ¿no? Pero existe la prueba de Meares-Stammel del año 68, y en esta prueba describe la técnica clásica, ¿no?, de la recolección de orina en 4 frascos, para distinguir las infecciones uretrales, vesicales, prostáticas, en pacientes con prostatitis crónica. Se llama la prueba de los 4 vasos, ¿no? Miren acá, muestra 1, muestra 2, muestra 3 después de un masaje prostático efusivo, y muestra 4. Entonces vamos a ver la descripción en la siguiente lámina, creo que se ve mejor. Aquí ven. Miren acá. La muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4. Cada una de estas, o sea, van a ir en un tubo de ensayo, un frasco, con esa representativa de una zona de la vía urinaria. Las muestras iniciales M1, M2, la M1 se supone que es la orina del primer chorro que se pasa y tiene que ver con la zona de la uretra. La M2 viene a ser la orina a la mitad de la micción, o sea que ya viene de la vejiga, en las fáciles de la micción. La muestra 3 que viene acá, ya es secreción prostática pura, o sea, es después de un intenso masaje prostático, lo que les decía, que es incómodo y molesto para el paciente. Y la siguiente, la muestra 4, es una orina obtenida después del masaje al final de la micción. Entonces, más o menos para que vean el origen que debe tener cada muestra. Y la prostatitis bacteriana crónica pues se caracteriza por la presencia en la fracción prostática, o sea, sobre todo en M3, y orina por masaje M4, ahí deben estar bien los gérmenes para la orina crónica, o también a veces lo que se hace, lo que hago yo usualmente, es tomar la muestra de semen después de la eyaculación. No estoy haciendo los 4 vasos, no lo mando al paciente que se masturbe, eyacule y cultiva, ¿no? Entonces, y eso nos pone el diagnóstico, donde puede haber gérmenes gram negativos, que a veces no crecen pues en las fracciones iniciales, en M1, M2, porque no compromete todavía acá la próstata. M3 y M4 sí, ¿no? Entonces ahí viene la parte diferencial, para ver si los gérmenes son de la vejiga, una infección urinaria, una cistitis nada más, o si son por una prostatitis de M3, M4. Y obviamente, de acuerdo a la categorización que nosotros hagamos, sea categoría 1, 2, 3 o 4, vienen los tratamientos, ¿no? En la categoría M1, ya dijimos que los síntomas son una infección aguda de la glándula prostática, tratamiento antibiótico vía intravenosa de 14 días, y luego ya por vía oral hasta 4 semanas. Ya en la categoría 2, donde hay una unidad recurrente, infección crónica prostática, ya acá el tratamiento sí puede iniciar por intravenosa, pero usualmente el tratamiento debe durar entre 6 a 12 semanas, ¿no? Entonces, a veces los pacientes no entienden esto y quieren que uno haga milagros después de las 4 semanas. El tratamiento, a veces hay que darle 2 pulsos de tratamiento de 12 semanas, que así nomás no revierta. Y la categoría 3, ya que es una enfermedad bacteriana, abacteriana, no sin gérmenes crónica, sino dolor pelviano crónico, los síntomas dijimos que eran dolor perineal o pelviano, mínimo de 3 meses, síntomas variables miccionales o sexuales sin infección demostrada, y pueden tener inflamación o no. Y acá ya viene el arte, ¿no? El tratamiento. O sea, y también, como les digo, ver la respuesta del paciente, que es individual, ¿no? No se puede dar una regla raza para todos. Tratar la inflamación, le damos alfa bloqueadores como tamsulosina, antiinflamatorios o cremoterapia. Cuando no hay inflamación, pueden usar analgésicos, relajantes musculares, ¿no? Que a veces relajan la próstata, técnicas de biorretransmisión y cambios en el estilo de vida. Cosas de acá, esto tiene todo un tratamiento complejo.
Y en la categoría 4, obviamente, pues ahí los síntomas, no hay casi de inflamación en biopsia de semen, en secreción prostática y de orina por masaje, ausencia de síntomas, acá no se encontraba mayor cosa. El tratamiento, bueno, en realidad esto es más que todo anecdótico, porque no es el antígeno prostático te elevado, hay problemas de fertilidad, ¿no? Pero no es porque te dé síntomas urinarios. Entonces, más o menos para que te hagan una idea, ¿no? De este tema que es, digamos, causa de bastante consulta, y hay que tenerlo claro para poder hacer que el paciente lo entienda, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. A ver, mis amigos, ahora quiero escucharlo a ustedes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, para poder yo darles algún comentario y puedan entender mejor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gabriela, ¿me escuchan? Hola, Gabriela, doctor. Sí, sí escuchamos. En el chat hay una pregunta de Jaré. Ele pergunta em que momentos estaria indicado el masaje prostático. ¿en qué momento está indicado? Como les digo, el masaje es parte cuando uno quiere hacer un diagnóstico en prostatitis crónica, ¿no? Sobre todo la de tipo 3. En esos casos se hace, si uno quiere hacer la prueba de los 4 vasos, tiene que hacer un masaje. Como le digo, a veces académicamente es bonito, pero en la práctica es engorroso. Yo usualmente no lo hago, les soy sincero, lo que hago es mando a hacer cultivo de semen después del eyaculado. Entonces, de esa forma veo más o menos, trato de reproducir. La idea del masaje es para eso, ¿no? Para hacer supuestamente que en el tercer vaso, los 4 que les dije, solamente haya secreción prostática pura. Poder ver si ahí se puede hacer el cultivo de gérmenes. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, una pregunta. En la prostatitis, ¿hay que tener algún cuidado con la pareja? Por ejemplo, en la mujer hay que tener algún tratamiento. Ya, esa es una pregunta más interesante, ¿no? Porque a veces los pacientes vienen acompañados de su pareja y la pareja está preocupada, pues, porque obviamente, a veces no tanto porque se sienta mal su esposo, su marido, sino porque la vaya a contagiar. O piensan que es una enfermedad de transmisión sexual y que dónde será contagiado. Encima, si el tipo tiene antecedentes de ser mujeriego, peor. O sea, por ahí lo agarra la mujer que le hace todo un lío. Pero siempre les digo yo, la mujer no tiene próstata. Entonces, ¿qué prostatitis va a ser? Es un problema propio del varón. Usualmente no debería contagiar a la mujer ni en otro órgano de ella para que tenga una infección. Siempre les digo eso para que se tranquilicen un poco y no estén peleándose por temas que no ameritan. También gracias, Doc. ¿Alguna otra inquietud? Interrogante, algo que no haya quedado claro. Creo que todo claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, les agradezco por el tiempo vertido. Me disculpan si a veces acelero un poco, pero como comprenderán, estamos de guardia, estoy de jefe de guardia, así que tengo que dar revista a las tropas para ver que todo esté correcto. Y no sé, ¿no? La verdad, todavía Gabriela no han coordinado. No sé si van a hacer prácticas ustedes o no. ¿Qué les han dicho? Eso es lo que no lo tengo Sí, claro. la secretaria me ha comentado esta semana que vamos a empezar a partir de agosto las prácticas en hospitales. Entonces, si hacen prácticas, si tienen la oportunidad de venir por acá para que puedan ver a los pacientes, ¿no? Sería interesante. Todo esto para ponerlo en práctica. A veces acá lo hablamos, pero es mejor verlo, ¿no? No se nos va a olvidar. Ujú. Bueno, chicos, cuídense y el domingo pues estaremos reunidos nuevamente para completar las clases que sí, ¿ya? Bueno, que Está vaya bien. bien, que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Lo doctor. bendiga. Nos vemos.